Con el fiscal Luis Piñanes. Ya estamos con el doctor Sí, Piñanes. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Doctor Piñanes, Sí, sí, sí. ¿cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Bien, bien. Hola, Carlos. ¿Verdad? ¿Qué tal, Carlos? Sí, Bien, sí, Carlos. acá Gracias. estamos con Marcos para Saludos a conversar Marco también. contigo sobre la Sí, apelación que presentaste ayer contra el fallo que sobreseyó al diputado Tomás Rivas. sí, efectivamente, ayer presentamos un recurso de apelación general contra el auto interlocutorio que como consecuencia de la extinción de la acción penal por reparación del daño que el Tribunal de Sentencia de Mayoría dispuso, eh, hemos planteado el recurso pertinente. Bueno, ¿y cuál es, a ver un poco, cuál es el argumento que esgrimís ahí para que, qué es lo que pedís? La nulidad, que se haga un nuevo juicio, doctor. ¿Y cuál es el argumento Sí. esgrimido para sostener esa postura tuya? Y sí, es lo que desde un principio lo sostuve. Eh, la nulidad es un efecto del fallo judicial, porque en la hipótesis de que la nulidad no corre, ya si existió algún tipo de vicio y el tribunal decide no anular, entonces la consecuencia de la revocación, que de todas formas el efecto es el reenvío para iniciar el nuevo juicio, ¿verdad? Concretamente, en primer lugar, es porque el tribunal de sentencia de mayoría se basó la decisión en el sentido de la inexistencia ya de un perjuicio patrimonial, porque el acusado reparó íntegramente el daño con la víctima, ¿verdad? Agregando un artículo del Código Penal que habla de extinción de la acción penal, que es el artículo 25 del Código Procesal, en donde uno de sus numerales, el 10, habla de que en caso de delitos culposos o de hechos punibles contra el patrimonio, entonces se extinguirá en caso de reparación integral del daño, dice, particular o social, siempre que lo admita la víctima o el Ministerio Público según el caso. Bueno, en primer lugar, y es la base de todas las apelaciones, en el sentido de que existió una errónea aplicación de la ley, en el sentido, en primer lugar, porque nunca existió una, una admisión de la víctima, como ellos dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acuerdo firmado entre la Cámara de Diputados, entre el diputado Rivas y el presidente nunca tuvo la representación de víctimas por parte del Estado paraguayo. Eso es una cuestión determinante, que es una cuestión que el mismo tribunal se dio cuenta debido al momento que, si bien ni la defensa planteó ese incidente, solamente lo incluyó como prueba. Recién ahí el Ministerio Público ya adelantando que si era una intención de extinción o de conciliación, como se le llama, entonces ya directamente ellos, como queriendo sanear eso, el tribunal de oficio le llama a declarar al Procurador General de la República. Y esa misma discreción tampoco es ningún tipo de admisión, porque lo único que hizo el procurador es reconocer de que a él se le había comunicado de esa nota. Eso es en primer lugar. No existe legitimación activa por parte del representante de la víctima, en este caso. Después también de que el juicio oral y público, conforme a lo que dice nuestra norma, ya se inició, y al iniciarse el juicio no se puede realizar ese tipo de reparación social según la ley. Y otro argumento ya más o menos analizado es, tomando nomás la posición, los errores de la defensa, también de que cuando te nombré la, 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 la admisión de acuerdo, ya sea por parte, dice la ley, por parte de la víctima o del Ministerio Público, si uno hace una lectura de la norma, dice la norma según el caso. ¿Es por qué? Porque habla de dos tipos de reparación, de dos tipos de daño, el daño particular o el daño social. Y en este caso nosotros nos encontramos ante un daño social. ¿Por qué? Porque es un hecho punible de acción penal pública. Y al ser un delito de acción penal pública, el titular de la acción penal pública es el Ministerio Público. Es por eso de que el que debía o no admitir, independientemente de la posición de la víctima, era el Ministerio Público.
y el Ministerio Público no fue, ni siquiera se lo tomó en cuenta. Fue una decisión unilateral del Tribunal de Sentencia, recibió una prueba y de oficio dispuso la extinción. Es por eso que también nosotros tenemos la apelación de que no se le dio participación al Ministerio Público para el análisis de la admisión o no de la reparación integral. Es por esa razón que al existir un error de derecho, entonces constituye una nulidad absoluta. Es por eso que solicitamos al Tribunal de Sentencia, fundamos por esa razón que el tribunal, que la Cámara de Apelación no solamente revoque, sino que anule dicha decisión. Sí, así mismo es. Bueno, y a ver, en otros casos, concretamente en el caso de Petropar, se da esa situación, en donde se reintegró o se devolvió la plata en su totalidad, más de 350 millones de guaraníes y, a ver, algunos de los, o la mayoría de los acusados ahí admitieron el hecho y repararon el daño. Creo que donaron una ambulancia. Y tengo entendido que son pretendidos que en otros procesos penales se buscaría este nuevo estilo, digamos, porque de que la norma es clara en este tipo de casos. Vamos a ver cuál es el criterio de la Cámara de Apelación, y es que nosotros, en la hipótesis que no creo que esto sea la apelación sea reiterada, pero la hipótesis hasta la cual es muy importante en el sentido, porque cuando se habla de daño particular, o sea, se habla de acciones de hecho de acción penal privada, donde la víctima recibe un daño privado, entonces es la víctima la que puede tener esa decisión de extinguir el proceso penal, porque la consecuencia de la extinción es muy grave. Se repara y termina el proceso. En cambio, los hechos por acción penal pública es por eso, porque existe una connotación social, un interés por parte de la sociedad, y es por eso que, si bien es importante la posición de la víctima más a su derecho, el que tiene la decisión el Ministerio Público. Te dar un ejemplo nomás, un caso, por ejemplo, un caso de hurto agravado, o sea, una persona por la calle se les roba una cadenilla, la policía le detiene y después, como son personas dedicadas a la delincuencia, la misma víctima es presionada y por miedo decide desistir de la acción por miedo, ¿verdad? Entonces, ante esa situación y ante ver el peligro de que esta clase de delincuentes estén en la sociedad, entonces el Ministerio Público se opone a que siga el proceso como representante de la sociedad. Y lo que vos decías, Carlos, es que yo sigo sosteniendo que el Procurador General de la República asistió a una citación del órgano judicial. Él, bajo fe de juramento, él manifestó lo que tenía, recibió una nota y una comunicación. Entonces, ahí me quiero centrar, ahí lo que me quiero centrar. O sea, ¿qué es lo que, porque esa expresión, o sea, lo que él haya manifestado es muy importante. Él, ¿qué es lo que dice? Él, de forma contundente, dice, para mí acá ya no hay daño al Estado paraguayo, o él dice, a mí me comunicaron que tal cosa. A mí él dice lo último que dice, hacia él, efectivamente el presidente de la Cámara de Diputados le comunicó la existencia de un reitero del salario. Y cuando el presidente del tribunal le pregunta, le dice, bueno, pero en este tipo de casos, ¿hay o no una reparación? ¿Hay algo que se pueda accionar? Pero le pregunta cuáles fueron las funciones de la Procuraduría, él le dice las funciones, y después le dice, según como dijiste, a mí tengo entendido por lo que yo estoy viendo en el documento. Él siempre se basó en el documento que él tenía a la vista, porque él después aclaró que eso fue parte de la base del voto de minoría de una de los miembros del tribunal, de que él no sabe si la plata se devolvió. Él no tiene, él simplemente le comunicaron y según esa institución dice que no tiene nada que reclamar, pero que él no vio el dinero, él desconoce el proceso, y que inclusive empezó a decirte que él no tiene ninguna responsabilidad en conocer o no si es que se reparó o no, porque eso ya sería una responsabilidad de la Contraloría, que no tiene ningún sentido, porque independientemente de la hipótesis que se haya depositado o no el dinero, es como la suspensión condicional de que si vos no cumplís un acuerdo, se te revoca todo. Se extingue la causa y termina la causa.
así es. Entonces, yo vuelvo a decir, él, si realmente el procurador tenía esa intención, él hubiera firmado el acuerdo. ¿Y por qué no lo firmó entonces? Si es que él, él admitía un acuerdo conciliatorio. Eso sí, si esto es el modo operandi ya, de que las instituciones son afectadas por casos de hechos punibles contra el patrimonio, y las mismas instituciones nomás entonces quieren solucionar para ayudarle a sus colaboradores, entonces la institución dice nomás no hay ningún problema, no hay ningún problema, y entonces se va un representante de la Procuraduría o sea, si se toma realmente lo que el procurador fue a avalar un acuerdo de voluntades, que por cierto era un documento privado, ni siquiera tenía certificación, era una nota entre dos personas, un contrato privado, podemos decirle, ¿verdad? Entonces, si es que esa manifestación nomás, entonces se desvirtúa todo el proceso penal, porque admisión de la víctima, ¿qué significa? Admisión de la víctima es estar conforme con el daño patrimonial que uno recibió, y entonces la víctima tiene que conocer el proceso, tiene que constatar entonces que fue íntegramente reparado, y ha quedado demostrado que el procurador nunca no sabe ni cuánto era el perjuicio y si realmente dónde se depositó. Él, vuelvo a decir, él compareció al llamado de un tribunal de sentencia y bajo fe de juramento declaró lo que dijo. Doctor, para el Ministerio Público entonces no existe reparación del daño en este caso. No existe, porque nunca existió, o sea, no existe una admisión de reparación integral del daño, porque nunca no corrió traslado no a los efectos de la definición. Y esta cuestión es, independientemente de que exista o no existe un daño patrimonial y el procesador quiera reintegrar, es una facultad o no que tiene la víctima, y en este caso el Ministerio Público como representante de la sociedad. ¿Por qué? Porque en esta clase de hechos punibles uno no es que tiene la obligación de consentir una reparación, simplemente de aceptar o no. Sí, pero no solo, o sea, vamos a la norma y quiero ser preciso con eso. La norma dice el Ministerio Público o la víctima. Según el caso. Sí. O sea, que o uno u otro, o sea, no precisamente se le tiene que correr traslado al Ministerio Público, sino que si la víctima dice estoy satisfecho con esto, pero, o sea, estoy hablando de un supuesto porque para el Ministerio Público queda clarísimo que no se reparó el daño, ¿verdad? Y mira, y te vuelvo a decir, esa es un punto que se analizó, ¿verdad? Y es una dependencia que estamos sosteniendo, que realmente el 2510 dice, sí. Toda la norma dice, en el caso de reparación integral del daño particular o social, dice, te da dos opciones, ¿verdad? Sí. Y después dice, siempre que lo admite, siempre que lo admita el Ministerio Público o la víctima, según el caso. Quiere decir que cuáles son el caso, pues, o estamos ante un daño particular o estamos ante un daño social. Estamos ante un daño social en este caso. En este caso el que tiene que consentir no es el titular de la acción penal pública, y en el caso que estemos hablando de un daño particular es la víctima. Es la posición que nosotros estamos teniendo también, además de los otros vicios también que nosotros tenemos, que la hipótesis que se considere de que puede ser cualquiera de los dos. La víctima, hasta en ningún momento la víctima admitió nada, porque en este caso la víctima es el Estado paraguayo, y el Estado paraguayo, su representante como víctima, hasta hace poco, de acuerdo a esta última ley que se promulgó hace un mes, es el Procurador General de la República. O sea, él debía acordar, él debía admitir cosas que en este caso no ocurrió. Pero hay muchas cuestiones. También está el artículo 311 también. El artículo 311 habla de la conciliación, y habla de la conciliación que en los casos de que el Código Procesal o leyes que hablen de extinción de la acción por reparación general del daño, el Ministerio Público, dice,
podrá, dice, pero es él el que convoca a las partes para el acuerdo, que después va a ser parte de una homologación por parte del órgano judicial. Sí, O sea sí. que yo creo que... Sí, o viste sea, que, bueno, viste que, doctor, es tan importante ejemplificar bien y dejar bien en claro lo que son los términos jurídicos para nuestros teleoyentes, ¿verdad? Porque nosotros tal vez manejemos algo, pero viste que no, dice entiendo. podrá. Sí, Y si se podrá, es sí. una facultad, no es una Y obligación. no, es una obligación. Mm. Eso es importante. Y lo que pasa es de que muchas veces O sea, se con hace... eso quiero decir, con eso quiero decir que si yo le estafé a Carlos, no es que yo, por ejemplo, venga y diga, yo quiero conciliar y que me dejen consignado ya que quiero conciliar. No, espera un ratito. Es una facultad del Ministerio Claro. Público o de Carlos, en este caso, conciliar conmigo. No es que yo puedo venir hasta Moro Atiente a obligarte a vos o a Carlos No. conciliar, ¿verdad? O como hizo el Tribunal de Sentencia, claro, es una facultad que vos tenés, es que vos tenés que sentirte íntegramente resarcido. Lo que ocurre nomás es que con estas normas, y por eso es importante darle seguimiento a estas cuestiones, de que se hace lectura y se hace interpretaciones de la norma. Y entonces cuando existen posiciones diferentes, entonces, en algún momento es la máxima instancia judicial que debe decir, no, en estos casos, la norma es en este sentido. Esa discusión, Ahora, muchos casos ya en judicial o está la institución y realmente la norma no dice eso. doctor, si se deja sentada esta postura, o sea, no tendría sentido investigar ya este tipo de hechos punibles, porque van a acordar todo entre ellos y, bueno, ya se extinguiría todo, ¿verdad? O sea, como pretende luego en el caso de Petropar, como pretende en el caso de Tapabocas de Dinac, que justamente ayer estuvimos hablando con Lucas y que me pasó, pero no leí. Ahí ya, que era que presentaron, que era una cuestión de falta de competencia ya del Sí, Ministerio Público, sí, incluso. sí. ¿Verdad? Porque Que el Ministerio Público ya no tiene competencia porque ya se acordó con la víctima, ¿verdad? Entonces, realmente hay que ver bien dónde es lo que tenemos que atacar. Si pedir la reforma del 25, si la Corte deja una jurisprudencia bien firme al respecto. Algo hay que hacer con el 25, doctor. Y realmente es importante, si bien yo sigo sosteniendo mi posición, de que el Procurador General de la República no admitió completamente nada, y en todo caso hubiera él firmado ese acuerdo, y si no lo firmó, ¿por qué razón no se le planteó a él en una hipótesis, como el famoso término, en el hipotético e improbable caso, que estamos diciendo que en una hipótesis de que sí se determine, no, que las palabras para un tribunal de sentencia y que la actuación del procurador, que no firmó nada, pero que no sabe nada del proceso, pero que si le dicen la institución, él como representante de la víctima, ellos dicen, bueno, vos me sigues de acuerdo, yo avalo. Es una cuestión bastante peligrosa y para mí bastante, ¿cómo se dice? Es demasiado poco, es muy desordenado, ¿no? Me está yendo el término, pero es muy poco, en el sentido de que si el Estado paraguayo va a admitir un efecto tan importante en un proceso penal, que es terminar un proceso penal, y generalmente, de hecho, por donde es afectado a su patrimonio, porque al Estado no le pueda matar porque no es una persona física o algún daño físico. El único daño que le puede hacer es afectar en su patrimonio, es el único daño que puede hacer una persona jurídica. Pero si va a ser nomás un simple aval, un simple reconocimiento nomás, entonces a la hora de la Procuraduría es un sello de goma, no existe ninguna responsabilidad. En la hipótesis de que la ley como diría, le otorga esa calidad de víctima, entonces es el producto de un dictamen, de un fundamento, de que esa institución, en su calidad de representante de la víctima, ellos deciden acordar, porque para ellos esa reparación integral es conforme a la ley. O sea, una cuestión responsable, porque en todo caso entonces existe para la ciudadanía tenemos esa imagen de que entre cuatro paredes nomás, sin ningún tipo de sustento, alguien dice nomás que está de acuerdo, y la Procuraduría ni siquiera hace un análisis. O sea, él emite una opinión, y con esa opinión entonces ya se toma como una admisión por parte de la víctima, cuando la ley mostró al Procurador General de la República es tener esa representación por parte del Estado. O sea, sería muy poco prolija tomar
la posición de la Corte, así como ocurrió en este proceso y como tengo entendido de que en algunos casos se está pretendiendo hacer de que la institución nomás arregle y que esté un procurador adjunto y esté ahí en la audiencia y él diga yo me ratifico. No ni siquiera tener conocimiento. Es muy grave. ¿Por qué? Porque en algún momento si el Estado toma la responsabilidad de tomar una decisión conciliando por un hecho punible, debe tener el fundamento y el argumento de rendir cuentas a la sociedad. ¿Y cómo va a rendir cuentas a una persona que ni siquiera sabe de qué es el proceso? ¿Cómo va a rendir cuentas que ni siquiera sabe a cuánto es haciendo el perjuicio patrimonial? ¿Y cómo va a rendir cuentas si ni siquiera sabe si se depositó o no la plata? Así mismo es. Bueno, veremos qué pasa ahí. Doctor, a ver, para ir terminando, pasamos al otro caso. El tema de Ramón González Dar, la investigación que encabezás con un grupo de tus colegas. Hay una pregunta existencial. Sí. Algunos fiscales creo que ya aseguraron que los cheques del Poder Judicial fueron reutilizados ya por Ramón González Dar. Y yo le escuché al doctor Piñanes que todavía eso no es tan cierto. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que en el caso de Ramón González Dar existen varias causas. La principal, como te dije, que es la que existe una condena por el hecho punible de usura. Y producto de ese hecho punible se habían hurtado del Poder Judicial los mismos, ¿verdad? Esa denuncia, eso motivó una denuncia por parte de un empresario de ser víctima de los hechos punibles de usura, extorsión y lavado de dinero. Y entre el esquema y explicación de la denuncia, ¿verdad?, mencionaba de que él, cumpliendo con esa, él había recibido por parte de este señor la existencia de cheques. Y al recibir la denuncia se corroboró que esos cheques eran parte de los 300 cheques que fueron hurtados en el Poder Judicial. Lo que yo nomás manifesté es que cuando se hizo el allanamiento simultáneo en el marco de esta causa, ¿verdad?, nosotros incautamos una serie de documentos, entre ellas cheques, ¿verdad? Y en algunos allanamientos, por la cantidad de cheques incautados, que en ese momento no se hace una determinación específica si este cheque corresponde o no, al fiscal muchas veces, en base a su apreciación, toma la decisión de incautación, y muchas veces por la magnitud documental, en presencia de la persona que está allanada, colecta todas esas evidencias, lacra las mismas, y posteriormente ya en una audiencia se empieza a deslacrar y se detalla punto por punto cuáles son los documentos incautados. Y en esa audiencia, en esa audiencia es donde se van a deslacrar esos documentos, y es ahí donde se van a saber si efectivamente están o no los cheques hurtados. Ahora, ya dentro de la denuncia, nosotros en el marco de esta denuncia tenemos cheques que son producto de ese ilícito, o que sea, es parte y que sí. No, o sea que no hay ninguna duda entonces, porque el denunciante ya confirma, o sea, con su denuncia él confirma en su denuncia. De esos Ahora, cheques que fueron robados, de esos 300 cheques que fueron robados. Ahí lo que quiero entender, o sea, sí, esos cheques fueron robados del Poder Judicial y entonces volvieron, según el denunciante, en poder de Ramón González Dar, y usando esos cheques robados ya le apretó, digamos, a este denunciante. Así es así refiere la denuncia. Esa es la denuncia. Bueno, pero concreta. Por eso nomás que yo era cuidadoso en el sentido de que aparte de esa denuncia, la intención del Ministerio Público es hacer el allanamiento y en ese procedimiento encontrar más cheques. Y pero más cheques significa más cheques, o sea, lo que denunció el denunciante que ya está confirmado entonces, o sea, que el cheque, ese uno, no sé cuántos cheques son. Tres cheques es lo que mencionó el denunciante. Bueno, 3 cheques que él cambió incluso con Ramón González Dar. No, ya sé, pero acá lo que se confirma entonces, que los cheques robados del Poder Judicial volvieron, por lo menos estos 3, en poder de Ramón González Dar, que usó esos cheques entonces para apretarle otra vez a una de sus víctimas, en este caso, que es la que aparece como denunciante. Es así, es como refiere el denunciante, y el día de ayer el denunciante ya prestó declaración testifical, aparte se ratificó en la misma, y a través de ahí es donde nosotros debemos proseguir con la investigación a los efectos
tanto la usura y Doctor, esa en cuanto a el origen de esos cheques. ¿el denunciante se presentó en su testimonial con algún abogado? Sí, sí. ¿Te acuerdas el nombre o...? Es para llamarle nomás. Sí, para Después. llamarle, ¿verdad? Para... Sí, él lo declaró en mi unidad, declaró en la unidad él declaró en la unidad del doctor Néstor, es Marcio Batilán. Marcio Batilana, el abogado. Sí. Dale, gracias doctor por esa Dale. info. Correcto. Doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra novedad que tenga, doctor? No, y estamos trabajando. ¿Qué, y que doctor? la audiencia después pasó para mayo. Una pregunta. ¿Vos que tenés algún club de fútbol? Sí, yo soy cerrista. Otro cerrita, ¿será que sumamos a la mesa de trabajo? Que muchos cerritas ahí, ¿eh? Claro. Por eso es bueno el doctor. Claro. Me pone contento que en este lado, porque en los grupos donde siempre soy minoría y no entiendo cómo, ya sea en el colegio, ya sea en el trabajo, siempre son mayoría luego limpitas, ¿verdad? Pero No, pero acá en esta es mesa... bueno que en este grupo somos cerritas, en ¿verdad? este grupo somos cerritas. Che. Doctor, gracias. Y que tengas un feliz año 2022. Muchas gracias por Muchas tu gracias. amabilidad siempre de No. tener cultura con los medios de comunicación y también con las organizaciones sociales como se ve siempre, doctor. Muchas gracias. No, gracias a vos, Carlos, gracias también a Marco. Y mira, y es importante como me da esa oportunidad nuevamente de hacer breve, pero de que no es que muchas veces se toma de que el fiscal quiere vendetta y el fiscal... No es así. No, señor. La cuestión es que nosotros somos representantes de la Así sociedad. mismo es. Y es importante de ser un canal de comunicación en la ciudadanía, porque muchas veces no se entiende el trabajo de la fiscalía. Y por lo menos, independientemente que cada uno tiene su posición, es importante de que se le escuche al fiscal y se conozca el trabajo y que cada ciudadano emita, forme su propia opinión. Así mismo es. Pues que iniciamos siempre, otros fiscales dicen que es obligación del representante de la sociedad hablar con la sociedad. Un medio son los medios comunicativos. Claro, debe existir responsabilidad por parte del que te habla, ¿verdad? De que hay cuestiones que deben precautelar, pero cuando las cosas se manejan de una forma muy hermética entre cuatro paredes, el ciudadano trabajador duda y con razón. todo el mundo tiene derecho a dudar. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Dale, Gracias, doctor. doctor. Feliz 2022. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. El fiscal Luis Piñanes, casi dije Marcelo Pecci porque estaba pensando pues, y te iba a decir, desde que perdió en el campeonato no hablamos más con él. No, y tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque ayer, o sea, lo que yo le quería preguntar.